Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. He observado en uno de mis videos que ha generado, no polémica, pero sí comentarios y es el de la raíz cuadrada, donde me dicen, no, lo que pasa es que la raíz cuadrada es una función, por eso no puede ser negativa, o lo de las raíces de los polinomios, etcétera. Y al final me interesó que generara tanto interés porque la raíz cuadrada en sí misma es un bichito matemático que en realidad ha dado origen a muchas cosas en las mismas matemáticas. Gracias a las raíces cuadradas se descubren los números irracionales, gracias a las raíces cuadradas se genera todo el campo de los números imaginarios o complejos, gracias a eso, pues todo el estudio de fractales y de toda esta rama de análisis complejo. Y pues nada, me interesó que surgiera así, porque además, en realidad la raíz cuadrada también tiene un origen que pudiera verse de una manera como muy elemental, como muy básica. Entonces, yo este video lo hago como una invitación a voltear a ver cómo va surgiendo y cómo además se va modificando. En matemáticas y en todo lo que son disciplinas vivas, no hay nada rígido, nada que ya se dijo que así es y ya está. Hay muchas cosas que a lo mejor sí pueden pasar muchísimo tiempo sin que se modifiquen o cosas que se definen de una cierta manera, pero hay muchas otras que conforme los campos de estudio van creciendo, se van modificando o se les ponen ciertas condiciones o restricciones para que también se puedan estudiar desde esa óptica. Es el caso de la raíz cuadrada y por lo cual sí es cierto, la raíz cuadrada se puede ver como una función, se puede ver como la operación por la cual obtenemos las raíces de un polinomio y entonces puede ser más de una, puede ser cómo obtenemos una distancia, que entonces siempre va a ser positiva, etcétera. Entonces, esta es una invitación a que un poco nos quitemos esas ideas que tenemos de la raíz cuadrada. Bueno, pueden ser conocimientos, sí, claro, no ideas porque no sean ciertas, pero que como que entremos en blanco. Nos imaginemos que somos otra vez esos niños que nos estaban enseñando raíz cuadrada de chiquitos, que probablemente nunca nos dijeron qué estábamos haciendo, que simplemente nos aprendimos el algoritmo y que a algunos les generó más dolor de cabeza que a otros, pero que realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Vamos a este pequeño viaje histórico para entender realmente lo que estamos haciendo y cómo de ahí lo podemos ir modificando a ramas de matemáticas más avanzadas y cómo todo eso aplica. Entonces, bueno, vamos allá. Muy bien. A ver, la raíz cuadrada en sí, como operación, estamos hablando de años antes de la era actual, de antes de Cristo, surge como un problema matemático, geométrico, perdón. Recordemos que realmente mucha de la matemática, si no es que toda, surge de necesidades prácticas de nuestra vida diaria, ¿no? De repente, no sé, yo tengo manzanas y entonces las quiero vender, tengo que aprender a sumar para saber cuánto tengo que aprender a restar porque voy a dar y me voy a quedar con menos aquí, pero voy a recibir algo a cambio, a lo mejor frijoles, ¿no? Y de repente, pues tengo que, además de generar una manera de contar, también empiezan a surgir sistemas numéricos para representar que de repente ya no tengo que traer todas mis manzanas, sino que nada más digo, pues tengo 50 y ya sé cuántas voy a llevar porque específicamente esas voy a intercambiar. Em, Les decía, surgen los números negativos, como eso que yo entrego o que incluso quedo debiendo, ¿no? De repente ya no salí ganando, sino perdí o debo 7. En fin, todo esto, pues, lógicamente tiene su origen en situaciones muy reales, muy prácticas. Pero no eran los únicos tipos de problemas a los que la gente se enfrentaba. También había problemas en donde necesitaban medir.
un cierto espacio, ¿no? Y de repente decían, bueno, ¿cómo a partir de una cierta longitud yo puedo generar alguna otra? Y pues en ese buscar, obviamente también se definen ángulos, porque además yo copiando ángulos, de repente puedo tener figuras muy similares que conservan algunas propiedades y entonces puedo obtener distancias de una torre en vez de subirme y tratar de medir toda su altura, ¿no? Entonces, todo este tipo de desarrollo, pues sí, se puede llegar a teorizar o generalizar, pero surge de cuestiones muy prácticas. Uno de estos problemas, que además es muy famoso, pues es el de un triángulo rectángulo, o sea, con un ángulo recto, en donde hay una propiedad que dice que si yo trazo un cuadrado que mida de cada lado lo que uno de sus lados y trazo otro cuadrado que mida de cada lado lo que otro de los lados de mi triángulo y sumo esas dos áreas, pues voy a tener un cuadrado que va a medir, o sea, que toda su área. Esto parece más rectángulo, pero bueno, es sola la representación. Estas dos áreas, o sea, a al cuadrado lo voy a representar así, aunque probablemente en esa época no tenían esta notación, es igual juntas a este cuadrado, ¿no? Es la famosa fórmula por la que además empecé a hablar de la raíz cuadrada, por querer despejar una variable de esta fórmula. Es el teorema de Pitágoras. Yo les sigo debiendo un video para hacer demostraciones, varias demostraciones de este teorema, porque antes de saber raíz cuadrada hay muchas otras demostraciones que se pueden aplicar, entonces no era necesario tener la raíz cuadrada para demostrar esta igualdad. Sin embargo, si lo que yo quiero saber es cuánto mide este lado, por ejemplo, ya tengo toda esta área, pero quiero saber cuánto mide ese lado, bueno, pues entonces me estoy enfrentando a un problema de este tipo. Yo tengo un cuadrado y lo que quiero saber es cuánto mide esto que le da origen a ese cuadrado. ¿Cómo se llama lo que da origen, por ejemplo, a un árbol, ¿no? Y que sostiene a ese árbol? Pues son sus raíces. Entonces, la raíz de un cuadrado, pues es justo lo que mide el lado que le da origen a ese cuadrado. De ahí el nombre de raíz cuadrada. De hecho, antes de tener el símbolo que conocemos todos, se escribía nada más R de radix. Y esa R, bueno, pues se fue alargando hasta llegar al símbolo que hoy tenemos. Me parece que es por el año 1500 que un matemático empieza a usar ya esta simbología. Entonces, bueno, pues la raíz cuadrada surge específicamente por la necesidad de conocer lo que mide el lado de un cuadrado del cual yo ya conozco su área. Y por supuesto que si yo ya tengo lo que mide el lado, pues yo puedo fácilmente saber cuánto va a medir su área, que es c al cuadrado. Pero, pues como ya para entonces se conocían los números negativos como esos que son el opuesto a lo que yo sumo, ¿no? Sino como que me voy al otro lado. También les debo todavía ese video sobre los conjuntos de números y cómo unos van generando los otros y de dónde surgen. Bueno, esto ya estamos hablando de los números enteros. Ya los conocíamos. Entonces, pues algo que los matemáticos también
hacen mucho o hacemos mucho es jugar con los números, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Entonces, pues yo ya sé que si tengo una línea que mide 5, pues el cuadrado, el área del cuadrado, va a ser 5 al cuadrado, que es igual a 25. Pero si de repente, pues a mí se me ocurre el 5 y lo elevo al cuadrado, resulta que también es 25. Otra cosa que aquí les debo es, ¿por qué es esto? ¿No? Esto obviamente es menos 5 por menos 5 y ya más o menos les di el adelanto de que este menos es el opuesto del 5, ¿no? O sea, estoy quitando 5 y ¿por qué al multiplicar me da otro número positivo? Ese tema también es bien bonito, se conoce nada más como ley de los signos, pero una de las sorpresas que se van a llevar es que ni siquiera multiplicamos los signos, ¿no? Nada más nos los aprendemos así porque es más fácil, pero bueno, esa explicación se la debo, si no, aquí me voy a tardar horas. Eh, pero bueno, entonces justamente manipulando así este número, pues llego al mismo resultado. Y entonces, pues obviamente surge la cuestión de, pero a ver, o sea, si esto salió de querer buscar esta distancia, ¿qué significaría que esa distancia fuera menos 5? Bueno, quizá en cuestiones geométricas, euclidianas, a cómo se trabajaba, pues no tiene mucho sentido, pero eso no quiere decir que matemáticamente no tenga sentido. Entonces, ya para entonces se trabajaban también desde tiempos antes de Cristo con polinomios, ¿no? Un polinomio puede ser de esta forma. eh, ya lo vamos a ver también con detalle. Y entonces un polinomio puede ser dado así. Y es cierto que esto lo satisface tanto menos 5 como 5. Que eso ya no lo pueda representar geométricamente, claro. Por eso, cuando de pronto hay una raíz, por ejemplo, en el caso de esta fórmula del teorema de Pitágoras, y se llega a despejar la C, si estamos hablando del teorema de Pitágoras, siempre se toma la raíz cuadrada positiva, ni siquiera se le agrega aquí el más menos, porque ya sabemos que estamos hablando del teorema de Pitágoras. Ese es una condición preestablecida cuando, o sea, se dice es el teorema de Pitágoras y entonces ya ni siquiera se toma en cuenta la negativa porque no tendría sentido. Sin embargo, al hablar de polinomios, sí tiene sentido porque estamos hablando simplemente del número que es el opuesto al 5. Y claro que tiene sentido trabajar con esos números, trabajamos con ellos en muchísimas ocasiones. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que sí, la raíz cuadrada tiene sentido tanto en geometría, y ahí va a ser con valores positivos, pero también tiene sentido en polinomios, donde puede tener valores positivos y negativos. Sin embargo, bueno, la matemática se sigue desarrollando, siguen habiendo nuevas áreas de trabajo, y ya por el siglo, ¿qué será? Por el 17, o sea, en el 1600, 1700, matemáticos, la verdad es que soy medio mala con las fechas, entonces, si me quieren dejar en los comentarios bien quien sepa las fechas, se los agradeceré, pero bueno, estoy hablando de matemáticos como Euler, Leibniz, Bernoulli, etcétera, que si bien las funciones surgen mucho tiempo atrás como nociones, como elementos que se van modificando en su definición, bien se les empieza a definir ya con estos matemáticos y por esas fechas, y entonces se van estableciendo poco a poco condiciones como que, pues vamos a verlo gráficamente, a cada X le toca un único valor que se le asigna, llamado f de x, o sea, un valor que está en función de x,
y donde x, pues f de x, perdón, la función se define de alguna manera. Vamos a hablar de la que hoy nos ocupa, que es la raíz cuadrada. Ok, para que sea función, pues efectivamente, para cada x solamente hay un único valor. Entonces, esta función está definida en los reales positivos y así se define. O sea, hay cosas a las que se les pone una o varias condiciones para que se adapte, como en el caso de la geometría, a las condiciones que están siendo dadas. Entonces, esta función está definida en los reales positivos. Yo también puedo definir otra función, la voy a poner de otro color, g de x, que sea la raíz cuadrada de menos x. Y entonces, aquí los matemáticos se enfrentan a la pregunta de, ¿pero qué es la raíz cuadrada de un número negativo? ¿No? Entonces, para que sea una función con valores reales, pues esta g de x se va a representar de este lado, porque para que lo de acá adentro sea positivo, digamos que menos x sea m y sea positivo, pues necesitamos una x negativa, a la cual, pues al tomar también el opuesto, me va a quedar positivo. Entonces, esta g de x sigue teniendo sentido ya de este lado, pero porque yo la definí con raíz cuadrada de menos x para x menores que 0. Ahora, justamente es lo que les decía al principio, a raíz de decir, bueno, y de verdad no es posible sacar la raíz cuadrada de menos 2. Bueno, pues esto dio origen, o sea, una de las cosas que la ciencia debería hacer es hacerse preguntas, hacerse preguntas. Hay algunas que rápidamente nos vamos a topar con pared y otras que dan pie a este tipo de cosas, ¿no? Porque si de repente vemos esto y decimos, ay, no, ¿cómo crees? Si esto no se vale, bueno, pues nos hubiéramos perdido de todo el trabajo que se da con los números complejos, de conocer este campo tan complejo, pero tan bonito, ¿no? Entonces, esto da origen al número i, que está definido como la raíz cuadrada de menos 1. La definición es así, no se deduce, se define esto así, que le da sentido a que esto exista, pero ya no en R. Esto ya no lo podemos graficar en un plano real. Tendríamos que irnos, está el plano complejo o ya en otro tipo de trabajo más profundo. Entonces, de repente alguien me decía, no, es que la raíz de x, pues ante todo es una función. Bueno, no sé si ante todo, pero sí se puede definir como una función, claro. Y entonces tú estarás asumiendo que le pones ciertas restricciones, como el hecho de trabajar en R positivo. O la raíz cuadrada nos habla de una distancia, ¿no? Porque los cuadrados no pueden medir -3. La distancia siempre será 3. Bueno, sí, entonces tú o sea, le estás poniendo la condición de que los valores sean positivos. Lo puedes expresar como valor absoluto o como distancia y claro, va a aplicar. Pero eso no quiere decir que en los polinomios pues no podamos encontrar números que satisfagan. A veces no va a ser tan fácil encontrar esa relación con un ejemplo real, como puede ser estos ejemplos que les puse de vender y comprar cosas, o como en el caso de los triángulos y Pitágoras. A veces nos vamos a preguntar un poquito más, bueno, ¿esto qué representaría? Pero eso no implica que matemáticamente no tenga sentido. Mientras se cumplan los axiomas dentro del campo o del área donde estemos trabajando y las condiciones y no nos inventemos cosas que no estén sustentadas, pues se puede trabajar y justamente el ir trabajando, el ir descubriendo esos caminos es lo que lleva al descubrimiento de áreas y de campos muy interesantes
como los fractales. O sea, si nos negamos a esas posibilidades, pues no hubiéramos descubierto todo lo que se deriva de los complejos, ¿no? Fractales, análisis de números imaginarios, etcétera. Entonces, pues nada, este video, como les mencionaba, es simplemente una invitación a preguntarnos si realmente esos conceptos que de pronto tenemos en matemáticas, en algo que creemos que sabemos, son así y ya, es solo una función y entonces se atiene a esto. Eh, o, o nada más es positivo porque siempre es el valor absoluto, o nada más es alguna otra cosa, ¿no? Como atrevernos a investigar, atrevernos a abrir un poco esa perspectiva de niños y como preguntarnos, cosa que a lo mejor justamente, como les decía, nadie nos explicó que cuando estamos sacando la raíz cuadrada de un número de este tipo, no nada más se trata de, divide en dos y entonces busca un número que multiplicado por sí mismo se acerque, entonces es 6, sobran 2 bajo el... ¿Eso qué? ¿No? Eso no me dice que estoy buscando el lado que le da origen a un cuadrado. Eso no me dice que de ahí surge la misma palabra que es raíz cuadrada. Eso no me platica cómo a las primeras personas que se les ocurrió, pues le dieron origen y cómo es que llegaron además a este camino, ¿no? No forzosamente a un niño se le va a explicar todo eso, pero a lo mejor tan solo con platicarle del árbol y del cuadrado puede cambiarle completamente el panorama y dejar de ser un dolor de cabeza esto, y para los adultos dejar de ser algo ya tan establecido como, ok, ya encontré que es una función y de ahí ya no me muevo, o ya encontré que es un polinomio y de ahí ya no me muevo, porque en realidad los bichitos matemáticos pueden tener muchas maneras en las que se van transformando, o las condiciones a las que se les pone en cada momento las hace comportarse de determinada manera, pero eso no implica que en otras áreas no se pueda abrir a otras maneras de expresar otros resultados. Entonces, bueno, platícame en los comentarios qué te parece esto, si esto te hace pensar a lo mejor en otras áreas de las matemáticas, en otros conceptos que realmente no hayas entendido de fondo qué estabas haciendo. Yo creo que todo lo que se enseña, al menos en nivel elemental, primaria, secundaria, no tiene que venir de teoremas, o sea, sí, obviamente tiene un sustento en teoremas abstractos, pero no puede ser tan ajeno a la realidad de los alumnos, porque no se trata nada más de enseñarles cosas porque sea sencillo, ¿no? Como multiplicar fracciones. Pues como es fácil, te los enseñamos. No, tiene que tener un sentido para que entonces realmente en algún momento lo puedan llegar a utilizar y pueda realmente ser parte de esa construcción de razonamiento lógico que va a ayudar a resolver otro tipo de problemas en su vida. Si no, realmente nada más estamos usando tiempo para llenar de cosas que parecen fáciles y que en realidad se vuelven algo para pasar un examen y no para construir un verdadero conocimiento. Entonces, bueno, pues gracias por acompañarme en este pequeño viaje histórico de la raíz cuadrada. Dime qué te parece. Si no estás de acuerdo, déjamelo en los comentarios. Y si quieres asesorías personalizadas, también escríbeme a matemáticascongabriela@gmail.com. Si te gustan estos videos, si quieres que tratemos algún tema en especial, déjamelo en los comentarios. Y si te gustan, comparte, dale like, suscríbete. A mí me ayuda mucho esa interacción para que estos videos lleguen a más personas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.